La guerra sucia que antecedió la celebración ayer del tercer debate presidencial se profundizó en ataques y en acusaciones entre los candidatos al punto de abrir la puerta a la judicialización del proceso electoral. Quizá este sea la tónica que veamos en ya las pocas semanas que nos queda para llegar a las urnas. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, en esta jornada de postdebate en el que los equipos de los distintos candidatos están dando su versión sobre lo que ayer ocurrió y especialmente sobre el significado de esto, de la amenaza de las arengas de llevar a tribunales a los casos en los que directa o indirectamente se involucra a los candidatos a la presidencia. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunas de los pronunciamientos ayer en el debate para iniciar aquí en nuestro foro con nuestro debate de hoy. La campaña electoral entra en la recta final después del tercer debate presidencial, del que los candidatos parecen salir en las mismas posiciones en las que llegaron, no obstante que hubo mayor contraste de propuestas que en los anteriores y se recrudeció el tono beligerante de los ataques con amagos de judicializar el proceso. Las propuestas y controversias sobre los temas corrieron paralelas a la guerra sucia que en la última semana se tradujo en el reparto de denuncias penales sin un golpe certero de ninguno para sacudir la contienda. Anaya fue el más incisivo en las acusaciones de corrupción contra Meade y el gobierno de Peña Nieto, así como contra López Obrador, pero la estrategia de sus contrincantes fue no concentrarse en los ataques y dosificarlos. ¿Moverán las encuestas? Anaya jugó su resto para situarse como la oposición al denunciar un pacto de impunidad entre el gobierno, el PRI y Morena, pero con resultados de pronóstico reservado por pretenderlo con el ala tocada por las acusaciones de corrupción en su contra. López Obrador resistió nuevamente los ataques de Anaya y las descalificaciones de Meade sobre su gestión en la Ciudad de México. Andrés Manuel, te has convertido en lo mismo que el PRI. También tienes contratistas favoritos, le espetó Anaya al aspirante de Juntos Haremos Historia. Si te muestro los contratos, ¿renuncias a tu candidatura? Le preguntó Anaya sobre su acusación de que benefició durante su gobierno en la Ciudad de México al contratista José María Riobó, con obras por adjudicación directa hasta de 170 millones de pesos. Respecto a la reforma educativa, Anaya consideró que debe mantenerse sin castigar y hostigar a los maestros. No te voy a meter a la cárcel ni a ti ni a ti, llegó a decirle López Obrador a Anaya en un momento de tensión. El líder de Morena dijo que echará abajo la reforma educativa, pues es una receta importada para darle gusto al Fondo Monetario Internacional. Meade descalificó a Anaya como el único que está indiciado aquí por un delito. También intentó vincular a López Obrador al escándalo de Odebrecht, asegurando que su propuesta para el Ministerio de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, es socio en México de la constructora brasileña. Sobre la reforma educativa, Meade expuso que suprimirla sería con costo al futuro de nuestros hijos. ¿Qué impacto dejó el tercer debate? ¿Qué sabor de boca le dejó a usted, que seguramente lo vio ayer por la noche? Y sobre todo, ¿cómo se proyecta? ¿Qué procesos abre hacia la recta final del proceso, ya hacia las urnas? ¿Marca alguna tendencia? ¿Moverá las encuestas? Estas son las preguntas que hoy se hacen mientras uno recuerda, como lo hacíamos en el reportaje de contextualización, las acusaciones, los ataques que ayer marcaron en buena medida la cita y de alguna manera profundizaron los actos, los discursos de guerra sucia que veníamos viendo previos a la celebración del debate. Muchas gracias a Alfonso Suárez del Real, al contrario, el equipo de Andrés Manuel López Obrador, por estar con nosotros como siempre. Gracias. Te lo agradezco mucho. No, al contrario. Un placer. Y Paulo Díaz Gargari. Muchas gracias, Pepe. Del equipo de Anaya. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Hay una cosa con la que quiero empezar y voy directo. La verdad es que aunque habíamos visto en las campañas a gobernadores hace 2 años cómo surgía esta promesa de meter a la cárcel, no es la primera vez. Eso ocurrió en la elección en Veracruz y en otras entidades federativas en las de 2016. Sí estamos viendo
este fenómeno en la elección presidencial que no se había dado, y me gustaría conocer tu interpretación. Lo que vimos ayer es el último recurso de la campaña, llevar las acusaciones a los tribunales. Mira, creo que en el ánimo de clarificar cuál es la posición en un cambio necesario, que es el combate profundo a la corrupción, tú le tienes que dejar muy clara a la gente qué es lo que será el final de esas acciones que vayas tú a emprender. Cuando tenemos nosotros tantos gobernadores prófugos, otros en proceso de ser juzgados, otros en capilla para ser juzgados, en efecto, estamos llevando la transformación del país a la última instancia, que sería el Poder Judicial. Sí, o sea, fuera de la política, vaya, directamente es la vía judicial. Así es. Ahora, hay un problema, y voy contigo, Pablo. No estoy seguro que la gente crea que se van a traducir en procesos o averiguaciones o en la acción del brazo de la justicia. En buena parte, incluso de las denuncias que están presentando en los tribunales, tanto el equipo de Anaya como el mismo, pienso por ejemplo en Ernesto Cordero. Antes lo había habido ya hace 4 meses, cuando la primera acusación contra el candidato de tu coalición. Sí, mira, yo creo que es fundamental, Pepe, este tema del combate a la corrupción. Sin duda, a mí me parece que hoy el mayor mal que enfrenta la sociedad mexicana es el de la corrupción, que además está íntimamente vinculado con el tema del crecimiento económico, que era uno de los temas del debate del día de ayer. Porque al final la corrupción significa un derroche de recursos públicos, financieros, económicos. Impide también que los ciudadanos tengan acceso a servicios públicos y privados de calidad. Genera un caos en el gasto público que al final del día se traduce en una afectación real del bienestar de las personas, y de eso se trata el crecimiento económico. Lo que tú señalas me parece que es fundamental, y me parece que hay que distinguir 2 cosas: las denuncias penales y procesos judiciales que ya existen hoy en día, incluso contra el presidente Peña Nieto. Yo te digo, yo he presentado, fuera del tema de campaña y mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes, varias denuncias penales señalando directamente al presidente de la República por actos de corrupción que a mí me parecen muy graves. La sociedad está cansada de esto, y yo veo los tribunales como el foro en donde se lleva a cabo la discusión democrática de una manera distinta, quizás sí como combate, pero me parece fundamental regresarle a las personas, Pepe, la esperanza en un poder judicial efectivo, que imparta justicia, no venganza, que no sirva para validar decisiones desde el poder, para acabar con defensores de derechos humanos, con opositores o con todo esto, sino que auténticamente imparta justicia. Claro, pero aquí a lo que me estoy refiriendo es si se trata del último recurso, no evidentemente para sancionar una conducta delictiva o para tratar de corregir un problema con la corrupción, sino un último recurso electoral. No creo yo, creo que es mucho más profundo que eso. O sea, ayer de manera muy clara y muy contundente, mi candidato regresó al origen cuando dijo: a ver, moderar la opulencia y la indigencia, como decía Morelos, es no a la corrupción, es generar ese mecanismo de justicia que permita, como lo acaba de decir Pablo, que permita garantizar derechos básicos a la población, es decir, que deje de ser el gobierno negocio como se ha convertido, para transformarse en lo que debe de ser el justo medio de los intereses públicos y los intereses privados por el bien de una sociedad. Eso es lo que se está buscando. A ver, hoy en los tribunales tenemos una acusación contra López Obrador por el tema, en la Fiscalía, en la PGR, por el tema de financiamiento ilegal que pone la gente de Frente por México por desviaciones de recursos de una presidencia municipal
ingresados a su campaña. Tenemos acusaciones contra Ricardo Anaya, también denuncias penales. Pero te preciso, esta que se presentó, la denuncia es de un presidente municipal que dice que le quitan la mitad de lo que él gana para las escuelas. Perdón, cuando todos nosotros somos parte de Morena, antes de recibir siquiera la candidatura, entregamos de motu propio nuestra carta de intención en donde nos comprometemos a donar el 50% del salario para las escuelas, y además están ubicadas e identificadas las escuelas. Entonces creo que esa se va a resolver de una manera bastante sencilla. Es decir, no va a prosperar. No sé si las otras vayan a prosperar, pero por eso mi pregunta, si estamos realmente buscando justicia o estamos utilizando a la justicia como recurso electoral, así de claro. Yo te contesto desde la perspectiva de la iniciativa ahora que se ha integrado a esta coalición de Ricardo Anaya y por el propio candidato, Pepe, y te digo que no. Me parece que en el caso de Ricardo Anaya ha sido uno de los temas más importantes casi desde el inicio de su campaña. Tú recuerdas que propuso como parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad la constitución de una comisión de la verdad con asistencia internacional, reconociendo incluso que la debilidad institucional que hoy sufre nuestro país no nos permite, y me parece, yo coincido completamente con esto, no nos permite hacer frente a un problema de esta magnitud. No conozco la denuncia que se presentó el día de ayer, pero te anticipo algo en el que yo he estado trabajando y que se presentará el día de mañana o pasado mañana a más tardar, que es una denuncia dirigida contra el presidente Enrique Peña Nieto, contra José Antonio Meade, contra Luis Videgaray y algunos otros funcionarios públicos del gobierno del presidente Calderón, por una operación, Pepe, que representa y que pinta de cuerpo entero lo que Ricardo Anaya y muchos hemos llamado este pacto de impunidad transeccional, que no es monopolio del PRI. Lamento que no haya nadie del PRI aquí, pero lo diría igual si estuviera. No es monopolio del PRI, aunque sea su más conspicuo representante, sino que es un pacto que atraviesa y que es transversal a todos los partidos políticos y con el que tenemos que terminar. Cuando dices gente de Calderón, me imagino que quizá están involucrados, tú me lo corregirás, gente como Cordero. Gente que te cuento rápidamente, te cuento rápidamente y tú vas es una larga lista, pero esta es una operación etileno 21. Esta es una operación, un desfalco pavoroso al erario público, en el que con toda claridad, cuando tú ves la secuencia de eventos, puedes identificar que fue una operación pactada desde la administración anterior, de un color distinto al actual, con la administración actual, de un color distinto. Pues sí, para llamarlo con su nombre. Eso es lo que tenemos que terminar, del partido que sea y del color que sea. Y por eso me parece que el llevar esto y que el judicializar esto va a ser un reto para nuestro Poder Judicial, donde también hay mucha corrupción, pero me parece que el cambio tiene que venir de allí. Eso es lo que le puede empezar a generar la confianza, devolver la confianza al ciudadano de que su derecho vale algo y que lo puede exigir frente a alguien, ¿no? Aquí hay dos posiciones entre Morena y entre el Frente. Ustedes están, digamos que desde ahora tomando y advirtiendo que va a haber investigaciones, caiga quien caiga. Eso es lo que ayer escuchamos en el debate. Y Morena más bien lo que está diciendo es borrón y cuenta nueva. Lo que está diciendo Morena es, o sea, vamos a buscar justicia, no venganza. Y estamos actuando con bastante prudencia, derivado de que la situación de este país en este momento no está para una confrontación. No quiere decir que lo que se dice de manera coloquial de que vamos al borrón y cuenta nueva, no. O sea, se van a hacer las investigaciones y lo que se va a aplicar es la justicia, no la venganza. Que quede muy claro, creo que en eso hay coincidencia con Pablo, de que lo que se busca es la justicia y elevar el rango de la justicia a esos niveles. Pero el enfoque me parece que sí es contrastante, porque ustedes, digamos que ustedes están confrontando. Están diciendo que desde ahora le entran a la confrontación. Efectivamente, lo que se busca es la justicia y no la venganza, en eso claramente coincidimos, pero me parece que hay un tema aquí muy importante que quizá marque la diferencia conceptual, Pepe, que es, para nosotros, la alternancia sin justicia, sin terminar con el pacto de impunidad, no es una opción viable. Nos vamos a volver a equivocar si hacemos esto y si se preserva con la alternancia que afortunadamente
Me parece que es una cuestión que ya está fuera de duda, es decir, habrá alternancia, de eso no hay duda. El problema es ver hacia qué lado decide el elector irse, pero afortunadamente habrá alternancia, pero alternancia sin justicia auténtica no funciona. Y un tema que creo que es muy importante, este tema del perdón, la amnistía que se ha mencionado. Yo te digo, yo personalmente no descalifico a priori la idea. Podría ser algo interesante, pero lo que no puede ser es que no tengamos o que no se le dé a la gente los detalles. Porque, primero, el perdón debe otorgarlo el ofendido. En los casos de corrupción, los ofendidos somos todos, tú y yo y tú, el pueblo de México. Pero segundo, no se puede perdonar a quien no ha confesado, a quien no se ha reconocido culpable de un delito, porque entonces está uno perdonando a quien cree que merece impunidad. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Qué bueno que pones sobre la mesa. Es un principio que nosotros tenemos muy claro. O sea, tú no puedes perdonar a quien no se confiesa. Claro. Es un principio radical, ¿no? Que confiese, Pepe, y déjame decirte algo, quizá en detalle, pero no solo que confiese, que devuelvan lo que se llevaron indebidamente y que proporcionen elementos valiosos de descripción de todas estas operaciones de corrupción, de cómo se hicieron, de modo que se cree inteligencia en las instituciones de procuración de justicia de este país, que nos sirva de algo. Pero perdonar a alguien simplemente así en blanco, pues eso no es nada, porque además quien recibe un perdón de esta naturaleza no recibe un perdón, sino lo que está recibiendo es impunidad. Para decirlo, ustedes ahí también coinciden, el perdón pasa por la confesión. Claro, por la confesión y la reparación del daño, que la explicó de una manera bastante clara y contundente. Ahora, ¿quiénes se imaginan cuántos y quiénes podrían entrar en esto? Yo pienso, como acaba de poner sobre la mesa Paulo, a los agraviados. Regreso en Opiniones Encontradas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando lo que ayer ocurrió en el debate, en el contexto de este, recrudecimiento de la utilización de los tribunales como parte de la campaña electoral, la judicialización del proceso. Y nos preguntábamos, estamos hablando con Alfonso Suárez del Real, del equipo de Andrés Manuel López Obrador, con Paulo Díez Galgari, del equipo de Ricardo Anaya. Nos preguntábamos antes de irnos al corte, ¿cuál puede ser la percepción con la que se quedaron los ciudadanos de este país que vieron el debate al ver el cruce de acusaciones involucrándose unos a otros, unos en Odebrecht, otros en el caso de Barreiro? En fin, parecía un reparto de acusaciones y de denuncias que pareciera, Alfonso, igualarlos. Sí. Y eso, creo yo que los debates, si se pensaron para hacer un intercambio y contraste de opiniones, de ideologías y de propuestas, hemos entrado a esta vertiente muy estadounidense, en donde, claro, desde la visión de los estadounidenses sí hay ese intercambio, porque el inglés es mucho más concreto, más corto y más conciso. Entonces tú, en el tiempo que te dan, puedes dar una idea con mucha mayor claridad en inglés que en español. Sí, nosotros somos muy barrocos para... Punto número 2. De esos 10 millones de espectadores que aseguran que vieron el debate, yo estoy seguro que muchos de ellos dijeron, eso es lo que queríamos ver. O sea, un pleito. El agarrón. El agarrón. Y no es eso. Eso es no presentar la mejor cara de la política, la que se requiere recuperar nuevamente. Yo lo digo con mucha responsabilidad, con mucho respeto a las autoridades electorales. Fue largo, lo comentaban aquí, lo comentábamos en el intermedio. Pareciera ser que los moderadores actúan más como entrevistadores que como moderadores de un evento de esa magnitud. Tienes tú enfrente a ti a 4 personas que aspiran a conducir los destinos de este país. Y la brevedad para las respuestas, las diferentes preguntas planteadas, que no eran las mismas para todos, no permiten generar ese contraste que sería muy sano. Ahora, la imagen, Pablo, de todos son iguales, todos se acusan de corrupción. ¿Qué costo tiene, digamos, para la propia imagen que tienen frente a la ciudadanía? Pues déjame empezar por decirte, Pepe, que cuando a mí me invitan de la campaña, porque yo no formo parte de ningún partido, no tengo ningún partido,
siempre les digo, ¿están seguros que quieren que vaya? Y bajo su propio riesgo, porque normalmente pues digo lo que pienso y muchas veces no coincide con lo otro, pero yo no me canso de repetir donde quiera que voy, que mucho más, digamos, que si pensamos, y desde el punto de vista del elector, que cualquiera de estos políticos profesionales, cualquiera de ellos, nos va a resolver nuestros problemas, va a resolver los grandes problemas nacionales, estamos equivocados y vamos a volver a fracasar. O los ciudadanos asumimos nuestra responsabilidad y somos nosotros los que les exigimos a cualquiera de estos señores que llegue ahí que se comporte como debe comportarse, que cumpla la ley, que no se exceda, que nos respete y que tengamos una participación activa. Desde la responsabilidad no vamos a llegar a ningún lado. Y a mí me parece en ese sentido que en muchas ocasiones pues esto pierde o hace que el ciudadano común y corriente pierda esa visión, que lo que tendríamos que estarle diciendo, tú eres el responsable, tú eres el responsable de defender tu derecho. Por eso a mí me gusta tanto este tema de la judicialización de los temas. Platicábamos también el intermedio, desde mi punto de vista, una reforma necesarísima que tendría que darse en las leyes es que se reconozca el interés legítimo de cualquier ciudadano para demandar y denunciar actos de corrupción. De modo que no vaya uno a pelear los tribunales y después de 2 o 3 años alguien le diga, pues mira, sí puedes tener razón, pero no tienes interés. Exacto, ¿no? exacto. Ahora, ¿hasta dónde? Yo no sé, coincides o tienes diferencias. Judicializar no también tiene el riesgo, digamos, de arrinconar a la política, hacerla, digamos, a un lado en un proceso tan complicado como sanear las instituciones de un país. Es otra de las vertientes en donde definitivamente es la salida institucional a un problema que se está denunciando y que la gente quiere ya que tenga solución. Pero como bien lo dice Pablo, o sea, en tanto no tengamos ese marco jurídico que le permita al ciudadano tener una mayor participación y una mayor vinculación con el proceso de saneamiento que se está buscando. Por eso, lo digo también con mucha responsabilidad, somos Morena, un movimiento de regeneración nacional. Antes que ser partido, somos movimiento. Entendimos que la utilización de la figura de partido es para insertarnos dentro del marco que nos daba el Estado mexicano para poder generar este cambio en donde la vinculación ciudadana va a ser fundamental. Ahora, ¿no les preocupa, digo, especialmente cuando relacionamos esa imagen que puede tener el ciudadano después de haber visto los ataques de ayer y saber que estamos en una de las campañas más violentas contra la clase política y que ayer, si algo no escuchamos, fue una condena de nadie, ¿eh? Sí. Ninguno de los candidatos ha condenado la violencia hacia políticos funcionarios que ha manchado esta elección. Bueno, déjame decirte, yo sí recuerdo que hace un par de días Ricardo Anaya quizá fue el único, porque no hubo nadie que lamentara la muerte, o por lo menos públicamente, de un candidato a diputado federal por Coahuila, ni siquiera del PRI, y fue Ricardo Anaya quien lo hizo. Pero quería hacerte una precisión respecto de esto que dices tú, de esta aparente confusión. Me parece que hay que distinguir lo que son estos videos producidos, y lo digo bajo mi propia responsabilidad, desde la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República para ensuciar una elección y para deshacerse de un contendiente, de lo que son casos sólidos, Pepe, contra el presidente Peña Nieto, que no tiene nada que ver en principio con la elección. Una cosa es guerra sucia y otra es restablecer la justicia. Mis denuncias por el caso OHL, el caso de Brecht, la Casa Blanca, Ayotzinapa, todos estos gravísimos casos de corrupción o de violación de derechos humanos que son claramente imputables al presidente Peña Nieto, son una cosa distinta de esta farsa, de esta mala caricatura, digo yo, de estos videos de unos señores Barreiro, a quienes yo no conozco, diciendo quién sabe qué cosas, con una clara intención electoral, porque esto no se presentó antes ante los tribunales o algo, sino que se presenta justo en momentos oportunos para afectar en una campaña. Y yo sí digo, son distintos. A ver, distinto, y ahorita voy a regresar a preguntarte a ti dónde está un poco la frontera, porque cuando los dos se dan dentro de un proceso electoral, encontrar los contornos entre uno y otro no es tan sencillo. Estoy analizando lo que ayer sucedió en el tercer y último round entre los candidatos presidenciales antes de la elección del próximo 1 de julio y, por supuesto, este proceso de judicialización que ha acompañado los últimos momentos, la recta final de esta campaña. Alfonso Suárez del Real, del equipo de Andrés Manuel López Obrador, me quedé contigo. Sí. Y Pablo ponía
una distinción que me parece interesante, la diferencia entre guerra sucia, ¿no? Montajes, operaciones para debilitar a través de acusaciones y casos de investigaciones sobre delitos. Pero en un proceso electoral es difícil encontrar la frontera. Aparentemente es difícil encontrarla, sin embargo, evidentemente tú puedes detectar cuando se trata de una guerra sucia en donde van de manera muy burda dirigidos ciertas acusaciones en contra de cualquier candidato que se considere que es un elemento nocivo y que tiene la posibilidad de llegar adelante. Nosotros por eso estamos pues en contra de la guerra sucia, definitivamente. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Juega Limpio, que empezó aquí en la Ciudad de México y que ha tenido repercusión a nivel ya nacional. Y evidentemente hay un apartado que viene, la de guerra sucia, que viene otra serie de coacciones, etcétera, etcétera. Y hemos tenido resultados muy interesantes de interacción con la gente. La gente ha creído en la plataforma, hemos estado informando de manera puntual. Ahora bien, en este caso en particular, nosotros ¿qué es lo que hemos hecho? Es demostrar que es guerra sucia. Manifestar plenamente en su momento, esto no es correcto, esto no es así, y en ese sentido es como hemos ido desmantelando todos estos misiles de la guerra sucia que hemos encontrado a lo largo de las últimas semanas, porque han sido hacia todos lados, y esto forma parte de otra de las perversiones de transformar a la democracia en una marca, en un producto, y al ciudadano en un consumidor de productos electorales. La guerra sucia le da ese elemento de morbo, de ver qué va a pasar, y eso va en detrimento de la verdadera justicia, de los verdaderos procesos judiciales. Esa es la parte que, mira, a mí me preocupa mucho, y también lo digo con mucha responsabilidad, y no por ello demerito el trabajo de quienes se dedican a mercadotecnia, etcétera, pero sí echo mucho de menos a los ideólogos en las campañas políticas. O sea, la perversión de los mercadólogos y de los estrategas de campaña. Y ahí llego a un punto, Pablo, que me preocupa, y es la respuesta que habrán de dar quien salga de las urnas después de lo que estamos viendo hoy de acusaciones de corrupción entre todos. Pues yo creo que quien llegue ahí no tendrá más que seguir adelante con esto, Pepe, porque te reitero, para nosotros y me parece que para la inmensa mayoría de los mexicanos, una alternancia sin justicia y sin terminar con el pacto de impunidad no es un camino viable. Ya lo hicimos en una ocasión y nos equivocamos terriblemente. Esto ocurrió hace 18 años y estamos hoy peor que de donde empezamos. ¿Tuviste pacto de impunidad en la alternancia de Fox? Me parece, ¿Y luego en la de Calderón? Me parece que hay un pacto de impunidad transeccional desde hace varios sexenios en este país, y me parece que la primera administración de un presidente distinto al PRI fue incapaz de conducir al país por el camino que se había marcado muy claro de la transición a la democrática. Me parece que desde allí el PRI, con sus peores vicios del pasado, operó para boicotear aquella transición hacia la democracia, y que hoy este proceso de ensuciar de esta manera la elección que tiene su origen en Los Pinos, en la presidencia de la República, Pepe, no tiene más que ese mismo propósito. Ahora, es curioso, pero todos los casos que están sobre la mesa, todas las denuncias y todas las acusaciones tienen un común denominador, que es la vinculación entre el ejercicio del poder y los cargos públicos y la búsqueda de recursos para meterlos a las campañas y para competir. Entonces, no sé si es el liderazgo político o es un sistema que se inserta después de la alternancia que pone a todos en la ruta del dinero, para decirlo claro, Alfonso. A ver, o sea, es un sistema, sí, y es un sistema en contra del cual estamos. Definitivamente. Por eso te vuelvo a precisar. O sea, no es que esté en contra de los mercadólogos o estrategas, sino que debemos de encontrar ese justo medio entre los ideólogos
y los estrategas de una campaña para retomar nuevamente las riendas de la conducción de una campaña política, no una campaña que requiera tanto dinero, de a ver de dónde sale ese dinero. Pero entonces para el hacer cambio frente. no solamente es voluntad, digamos voluntad, No, sino cambios institucionales para sacar un poco el dinero de las campañas. Para cortar esos flujos multimillonarios de recursos públicos, aunque sean públicos, son sucios porque van a dar el financiamiento ilegal de campañas políticas, Pepe. Me parece que es el reto principal que tenemos. Ese es el drama. Y yo quisiera más decirte algo para ejemplificarte, no con argumentos, sino con un ejemplo claro, que hay muchas denuncias penales contra el presidente Peña, Ruiz Esparza, Videgaray y algunos otros integrantes de su gabinete que no tienen nada que ver con la cuestión electoral. Mi primer denuncia contra ellos fue de noviembre del 2016. En 2017 combatimos con mucha fuerza esa elección de Estado que vimos en el Estado de México. Fuimos a presentar denuncias ante el INE, ante el Tribunal Electoral. Yo personalmente presenté una denuncia por un desvío de recursos espantoso de más de 1.600 millones de pesos que fue de la Secretaría de Comunicaciones al Estado de México para financiar la campaña de Alfredo del Mazo. De modo que, hay muchas de estas que no tienen nada que ver. A mí el tiempo se me acabó, pero esa es la otra. No avanza ninguna. Respecto a Anaya, la primera denuncia fue hace 4 meses. La PGR no veo que actúe. Me voy contigo. Va. O sea, definitivamente estamos en un momento histórico en que, en efecto, hay que hacer no una alternancia, sino una transformación profunda de este país, en donde se recuperen esos valores básicos que permitan a la gente confiar en la justicia, que es la parte más hermosa del quehacer de un gobernante. Pues ahí están los próximos 2 semanas para ver qué sucede y sobre todo ya lo que digan las urnas. Muchas gracias, Paula.